Aleluya. Lo llevó en palacio. El mismo faraón que había dicho que Moisés tenía que morir es el mismo faraón que cuidó a Moisés durante 40 años. Ahora, pasado ese tiempo, pasado ese proceso, dile al que está a tu lado, tu primer proceso ha terminado. Ahora estás para el segundo proceso. Aleluya. Pasado ese proceso de 40 años, Moisés sale y se va a Madián. La Biblia dice que en Madián Moisés se casa, porque se casó con Séfora, la hija del sacerdote de Madián. Moisés tuvo 2 hijos. Moisés ya tenía un trabajo. A los 80 años, después de otros 40 años, Moisés ya se había establecido ahí en Madián. Ya tenía una familia, ya tenía una mujer, tenía un trabajo, porque cuidaba de las ovejas de su suegro Jetro. Ya se había establecido, ya se sentía cómodo. Aleluya, porque ya tenía 80 años. Dile al que está a tu lado, no te sientas cómodo. Todavía el Señor no te ha llevado a tu propósito. Dile que lo que estás ahora mismo viendo, tocando, o lo que estás teniendo, no es donde el Señor te quiere llevar. Hay algo más. Dile al que está a tu lado, hay algo más que tienes que conseguir. Dile al que está a tu lado, hay un lugar más elevado que tienes que llegar. Dile al que está a tu lado, hay algo mucho más que tienes que tener. No te quedes estancado en la vida. Dile que no te quedes sentado cómodo en Madián. Algo grande tiene en la vida. La Biblia dice que el trabajo de Moisés era cuidar de las ovejas de su suegro Jetro. Por las mañanitas llevaba las ovejas a darlos el pasto y en la tarde regresaba con ellos. Eso es lo que vivía Moisés. Aleluya. La misma vida, la misma rutina. Aleluya. Las mismas cosas, las mismas ovejas. Aleluya. Pero la Biblia dice que en ese último día Moisés volvió a llevar las ovejas. Aleluya. Pero no las llevó donde siempre las llevaba. Las llevó en Horeb, el monte de Dios, donde tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Con el que está a tu lado, dile, hoy vas a tener una experiencia con la presencia de Dios. Dile que hoy vas a tener un encuentro con el Dios que libera. Aleluya. Moisés llevó las ovejas en Horeb, el monte de Dios. Y ahí en Horeb es donde Moisés ve una zarza que se ardía. La zarza estaba en llamas, pero la zarza no se consumía. Entonces cuando Moisés dice, ¿cómo es posible que una zarza esté en llamas y no se está consumiendo? Voy a mirar eso. Cuando quiso dar la vuelta al caso, es cuando escucha una voz que le dice, Moisés, 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 quita los carteles de tus pies, porque el lugar donde ahora estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham. Dile al que está a tu lado, tus calzados han salido en los 3 días de ayuno. Dile que tus calzados durante esos 3 días han sido quitados. Ahora tienes que ir a pelear, a luchar, a despojar al faraón. Y la pregunta es, ¿cuántos faraones hay en tu vida que te impiden avanzar? Que cada vez que quieres llegar a algo, lo vuelves a perder. Cada vez que estás a punto de tener algo, lo vuelves a perder. Cada vez que quieres levantar cabeza,
te vuelvas a caer, este faraón, dile que lo siento. Hoy es el último día. Se acabó. Entonces, cuando Moisés decide ir a ver lo que estaba pasando, es cuando Dios le dice: Moisés, quita los calzados de tus pies, porque lo que estás viendo, donde estás ahora, aquel que te está hablando es el Dios Todopoderoso. Yo he descendido a hablar contigo para enviarte a Faraón, para enviarte de Egipto, porque he escuchado la aflicción de mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo y he descendido hoy para enviarte a decirle al faraón que deje libre a mi pueblo. Aleluya. Dios ha descendido hoy a través de su palabra, porque ha visto tu aflicción, porque ha visto tu sufrimiento, porque ha visto tu opresión debajo de Egipto. Aleluya. Egipto representa el lugar de esclavitud. Es el lugar donde los israelitas fueron esclavizados, pero luego liberados, siendo así el símbolo de la opresión que es superada. En otras palabras, Egipto representa donde Israel estaba bajo esclavitud, pero también era el lugar donde Dios los vino a liberar. Aleluya. Es símbolo de opresión, pero también una opresión superada. Aleluya. El faraón representa al gobernante de Egipto, que se opuso a la liberación de los esclavos hebreos, convirtiéndose en un obstáculo para su liberación. En cada familia hay un faraón, en cada tribu hay un faraón, en cada casa, en cada vida hay un faraón que se opone a tu liberación, que se opone a tu avance, que se opone a que te levantes, que se opone a que tengas algo. Pero Dios te dice hoy, no importa cuál es el faraón que hay sobre tu vida, tu casa, tu familia, que se levanta en oposición contra ti. Hoy este faraón cae en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que el faraón había asignado capataces para oprimir a Israel. Los capataces eran los encargados de cumplir con las órdenes del faraón para subyugar a Israel. Todo capataz asignado, en otras palabras, todo espíritu asignado para perseguirte, destruirte, robarte, matarte, esa asignación espiritual se va a destruir. Aleluya. En esta mañana Dios manda a romper con todo Egipto personal que hay en nuestra vida, porque detrás de un Egipto hay un faraón que lo gobierna e impone cargas a sus esclavos. Y el espíritu del faraón se interpreta como una resistencia obstinada al crecimiento y a la voluntad de Dios, manifestado en la decisión de no dejar ir al pueblo para adorar a Dios, impidiendo así su libertad espiritual. El espíritu del faraón es también visto como una fuerza que se opone al crecimiento de los creyentes y a los planes de Dios. Este espíritu busca detener el avance espiritual de una persona o comunidad, impidiendo que se fortalecen y prosperen en su fe.
La carga del faraón se refiere literalmente a las tareas pesadas y el yugo opresor que recaía sobre todo Israel. Y por último, la opresión espiritual. La carga puede entenderse como la opresión que el diablo y las fuerzas malignas intentan ejercer sobre los creyentes para mantenerlos esclavos y lejos de la verdad de Dios, similar a cómo el faraón esclavizó a Israel. Aleluya. Alguien puede aclarar. Dios conocía que en Egipto había un faraón que lo gobernaba y que este Egipto, el faraón de este Egipto, había puesto hombres, había puesto capataces que estaban por encima de los israelitas para subyugarlos, para ponerlos cargas pesadas, para esclavizarlos, para dejarlos en la condición en la que ellos estaban. Entonces Dios le dice a Moisés: yo he dispuesto liberar a mi pueblo porque he escuchado cómo les oprimen, porque he visto su esclavitud. No pueden hacer nada, no pueden avanzar, ya no se sienten pueblo, ya están como quienes no tienen a un Dios. Pero el faraón va a conocer, a través de lo que yo voy a hacer, va a conocer que hay un Dios que gobierna sobre este pueblo. Por lo que Moisés vete a hablar al faraón. Entonces Moisés le dice a Dios: ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a creer que tú me has mandado? Si me preguntan quién me ha mandado, ¿qué les voy a responder? Diles que yo soy el que soy. Dile al que está a tu lado: el que soy es el que te libera hoy. Entonces Moisés vuelve a preguntar: ¿cuál es la señal que yo voy a mostrar? Entonces Dios le dice a Moisés: ¿qué lleves en la mano, Moisés? Moisés dice que yo llevo una vara. La vara de Moisés era el palo que le servía para caminar, también para dar dirección a las ovejas. Aleluya. Entonces Dios le dice a Moisés: échalo en el suelo. Moisés lo echa al suelo, y cuando cae al suelo, Dios le dice a Moisés: aleluya, porque la vara que echa al suelo